Hola amigos, los saluda Luis Alfonso Morey, fundador de este canal de televisión, en una edición especial de Hackeando a la Política. Hoy tenemos un programa particularmente bueno. Vamos a hablar con el sexólogo, el doctor en sexología, Pedro Rondón, y luego vamos a conversar más adelante con la abogada Carla Horna, que también tiene un proyecto muy interesante televisivo que queremos poner al aire en este canal. Vamos a tratar el tema del sexo, un tema que, por cierto, es normalmente tabú en la televisión, es un tema del que se habla poco y cuando se habla no se trata de manera muy profesional, creo yo. Hace unos años, en una charla en el Colegio Inmaculado Corazón, yo conocí al doctor Pedro Rondón, perdón, y lo invité unas semanas después a un programa que yo tenía en el Canal 11, en RBC, y tuvimos una gran entrevista, creo yo, porque conversamos sobre este tema del que, repito, no se habla mucho, por lo menos no se habla de una manera técnica y profesional, y queríamos armar este programa para compartir con ustedes las opiniones de un experto sobre un tema de sexo en un programa que generalmente aborda temas políticos, porque el sexo y la política también están conectados. Yo quiero presentar a continuación a Pedro Rondón, quien ya está aquí en nuestros estudios. Muchas gracias por estar aquí en este programa especial. Muchas gracias más bien por la invitación. Y me acuerdo de ese programa que fue, como dijimos el otro día, memorable. Acércate un poquito más el micro para poder... Que fue un programa realmente memorable, que tocamos todos los temas posibles y que había un montón de gente de otros pisos que bajaron a ver el programa. Estábamos en el estudio central de RBC en La Victoria, en la cuadra 3, en el 333, en el estudio central, en el estudio Augusto Belmont Bar, con 5 cámaras de televisión, todo el equipo, un gran canal, grandes recuerdos de ese canal de televisión, en donde hicimos buena televisión. Uno de los programas que más me gustó fue el programa justamente en el que yo te entrevisté y en el que pudiste compartir con nuestra audiencia tus opiniones de experto en un tema que, repito, no es el tema del que se hable todos los días en televisión, y si se aborda, no es precisamente de la forma más técnica o profesional. Hablemos de sexo. Este canal también va a hablar no solo de cultura, o sea, esto es en parte de la cultura, pero de arte y de pensamiento crítico, sino el tema sexual no puede ser ajeno a un canal que quiere conectar con la gente. Cuéntanos por qué. ¿Por qué crees que es bueno? Porque primero tiene que ver con salud mental y salud sexual, que es una parte muy importante. Lo que tú decías es muy cierto. El tema tabú no se toca en la radio, ni en la televisión, ni en los medios, porque interviene en la política. Y la política no quiere mojarse las manos. Entonces empiezan a censurar ese tipo de programas para no tener compromisos. Ahora, empecemos hablando entonces de sexo. ¿Por qué llevar una vida sexual saludable es muy importante? Bueno, primero, porque tiene mucho que ver con la salud en general. Tú, para tener un buen sexo, tienes que tener una buena vida, hábitos de vida saludable, buena alimentación, balanceada, hacer ejercicios, buenas horas de calidad, de sueño. Todo eso es muy importante, ejercicio físico también. Tienes que estar bien de salud físicamente y mentalmente para tener un buen desempeño sexual, ¿correcto? Correcto, porque uno envejece como ha vivido, ¿no? Entonces hay gente que se va al gimnasio y que cree que cuando no va al gimnasio va a reemplazar el sexo como el gimnasio, pero eso no sucede. La gente dice es que estás quemando calorías. Sí, en uno y en el otro caso. Claro, pero en el sexo no quemas. Es como un encuentro sexual, es como subir una escalera de 2 pisos, 3 pisos. No vas a quemar grandes calorías por eso. Ya. Pero sí vas a sentirte bien, te vas a sentir mejor. Pero si haces ejercicio, vas a tener mejor calidad de sexo. Deberías hacer ambas cosas entonces, ¿no? Hacer mucho ejercicio y también tener una vida sexual saludable. La gente o mucha gente vive muy estresada. En estos tiempos la gente anda con mucho estrés y eso afecta su vida sexual también. O por falta de, o por estar estresados no tienen, o es como un círculo vicioso, ¿no crees tú? Claro que sí. Lo que pasa es que todo el estrés, todo lo que es la ansiedad, la preocupación, las expectativas equivocadas que tienes de lo que debe ser un buen sexo o ser buena cama, son las que interfieren con tu respuesta sexual. La bloquean y vas a tener problemas de eyaculación precoz, difusión eréctil, dificultad para alcanzar el orgasmo, ¿no? O sea, exacto. Hablemos de este tema que es quizá el clímax de todo, ¿no? El llegar al orgasmo. Sí. Tanto, o sea,
cuán importante es poder conocerse uno mismo, ¿no? Para poder satisfacer a su pareja y satisfacerse a sí mismo también. Cuéntanos un poco. Bueno, lo primero es el autoconocimiento, sobre todo en las mujeres. Muchas mujeres nunca se han visto los genitales en un espejo. No conocen su cuerpo, no se exploran, no se tocan. Si no te exploras, no te tocas, no vas a saber qué te gusta, con qué intensidad, con qué velocidad y en qué zona deben ser los estímulos. Pero no solo debes conocerlos, debes comunicárselo a tu pareja. Pero retrocedamos un instante, para conocerse hay que masturbarse. Es decir, para poder conocer el disfrute, ¿no? Hay que tocarse, ¿o no? ¿Por qué no se habla de esto en los colegios, digo yo? No, bueno, yo lo hablo cuando doy conferencias en los colegios, ¿no? Pero digamos, la excepción a la regla. Yo creo que no es lo que ocurre en la mayor parte de colegios ni en la mayor parte de familias. Sigue siendo un tema del que se habla poco, y si se habla, todavía sigue siendo medio esotérico incluso, ¿no? Sí, no se habla. O sea, realmente, yo cambié la modalidad de las charlas. Por ejemplo, antes de dar una charla, que no lo llamo charla, sino un conversatorio en un colegio, converso con los papás. Sí. Y les pregunto a los alumnos que me digan qué quieren saber. Y lo ponen en una caja secreta, escriben y ponen sus preguntas. En mi colegio, en el Santa María, teníamos al padre Jesús Guerra, que empleaba la misma metodología. ¿No? Todos hacíamos las preguntas más insólitas, Sí. Pero bajo el anonimato. Es decir, podíamos Exacto. preguntar las cosas que quisiésemos, y era un buen mecanismo porque no había límites. Es decir, Claro. uno podía preguntar sin que la gente supiese quién era el que preguntaba, ¿no? Pero el tema está ahí. O sea, cuando yo hablo primero con los papás, les pregunto a los papás qué quieren saber. Y me dicen de anticonceptivos, de infecciones y que no salgan embarazados, ¿no? Ambos, hombres y mujeres. Lo que llamamos terrorismo sexual, porque es lo que asusta. Claro. Pero no hablan de placer, no hablan de masturbación, no hablan de la primera relación, cómo saber si están listas. Y los adolescentes quieren saber sobre ese tema. ¿Y por qué la iglesia ha jugado un rol? O sea, las iglesias, la religión han satanizado el tema muchas veces del sexo. Hablar de sexo era impropio, inapropiado. Hablar con los papás, lo que debería ser distinto, ¿no? O sea, deberías poder hablar con tus hijos, con tus hijas sobre el tema del sexo con mucha naturalidad, no solamente para efectos informativos, creo yo, eso que has dicho del terrorismo sexual. Sí. La palabra es perfecta. ¿Por qué no hablar del placer también que debería poder significar, ¿no?, tener un encuentro sexual, ¿no? Bueno, los padres no hablan con sus hijos porque tienen miedo. Tienen miedo que le hagan una pregunta indebida, les da vergüenza hablar del tema, porque a ellos tampoco les hablaron. Y dicen, si a mí no me hablaron y soy normal, ¿por qué voy a hablar? Pero tan normal no es, por algo está en mi consulta, porque tiene problemas, ¿no?, de comunicación. Tampoco hablan entre las parejas. O sea, no hablan de cuáles son sus preferencias, sus gustos, sus deseos. De esos temas no se habla ni en la pareja ni con los hijos, porque creen que si tú hablas de ese tema, se van a iniciar más temprano en la vida sexual, y es lo contrario. Claro, además mejor enterarte por una fuente confiable y que te quiere y que se preocupa por ti, como puede ser tu padre o tu madre, o tu padre y tu madre, o tus hermanos, Sí. que enterártelo pues por las redes sociales. Hoy a través de internet puedes acceder a todo tipo de contenidos que no están curados, que no están, digamos, debidamente elaborados quizá, ¿no? Claro, porque ellos te trabajan con algoritmos. Y el tema es que muchos pacientes, incluso adultos, que vienen a mi consulta, me dicen, yo consulté a la IA, a la inteligencia artificial, para que me digan qué problema tengo. Pero la IA es empática con todos. Puedes tener una patología y te va a decir, no te preocupes, es normal. Es terrible, ¿no? Es terrible, la verdad, que el uso. Pero después se dan cuenta de que no hay esa comunicación real, porque no analizan tu comportamiento, tu conducta, tus antecedentes, que no es lo mismo en una entrevista. Nunca va a reemplazar al terapeuta. Una pregunta, el tema, empecemos por el inicio, si se quiere, Sí. ¿no? La formación, la información, y el abordaje empático, ¿no? Sin miedo, porque es un tema que mejor no hablamos, ¿no? Claro. ¿Cómo usamos este programa de televisión para dar un primer paso? Yo quiero que esta sea la primera de muchas entrevistas contigo acá en el canal, porque todos tenemos mucho que aprender. Nunca es tarde para aprender, ¿no? Claro. Y todos los días se pueden aprender cosas nuevas, porque el sexo debería poder ser divertido, sano,
porque no solamente se tiene sexo para procrear, por supuesto, ¿no? O sea, Exacto. cuéntanos un poco el concepto en realidad de por qué es importante tener información sobre temas sexuales y llevar una vida sexual adecuada. Primero, para no generar patologías. No necesariamente yo tengo pacientes que tienen patologías sexuales. Hay gente que tiene problemas sexuales por falta de educación de información sexual. ¿Por qué? Porque lo que tú dices es muy cierto. El educador principal es la pornografía y son las redes sociales. Hay muchos coach, influencers que no tienen formación en sexología, pero hablan de sus propias experiencias y la gente que los escucha lo cree. Y el problema con la pornografía es que también se exagera mucho, ¿no? O sea, la gente plantea unas situaciones, digamos, exageradas que hacen, digamos, también poner de repente demasiadas expectativas, ¿o no? Claro que sí. Todo lo que ves en la pornografía es ciencia ficción. Es una película como La Guerra de las Galaxias del Sexo, ¿no? Donde tú ves, por ejemplo, que el coito dura 1 hora y media hora, 1 hora. ¿Cuánto debe durar normalmente? Bueno, depende, ¿no? Depende. Sí, el promedio, según los metaanálisis, es desde que el hombre penetra hasta que eyacula, que se llama latencia eyaculatoria, dura de 3 a 7 minutos. 7 minutos lo máximo. Ahí hay un problema, porque la mujer, desde que el hombre penetra y eyacula, demora 17 a 20 minutos. Demora más, o sea, en Sí, venir. hay una incongruencia en tener un orgasmo. Pregunta, ¿cómo hacer, imagino que es cuestión también de práctica, que el timing funcione para los dos? Porque se trata de dar placer y de ser complacido también, ¿correcto? Exacto. Los preliminares. Los juegos previos, ¿no? Los juegos previos que son muy importantes en la fase de excitación. La seducción, diríamos, los besos, las caricias, los tocamientos, todo eso. Los masajes sensuales, el uso de juguetes sexuales, la estimulación genital mutua, los juegos de roles. Hay muchas variantes sexuales que ayudan a la mujer a que le faciliten su respuesta orgásmica. Para hablar en términos, digamos, de mi época, para que se prenda. Para que se encienda, ¿sí? Pero además que la mayoría de las mujeres tienen el orgasmo a través de la estimulación de clítoris, que es parte de la vulva, no los genitales externos. En ese sentido, por ejemplo, pueden haber posiciones en las cuales haya penetración, pero siempre acariciando los genitales o estimulándolos. Una pregunta respecto de los prejuicios o de, digamos, las creencias que hacen a veces que las personas no puedan disfrutar a plenitud del sexo. Es decir, hay ideas que a uno se las han dicho desde muy pequeño y que a chicos como a chicas les dificulta poder vivir su sexualidad plenamente. Bueno, cuando tú tienes 13, 14 años, hombres y mujeres despiertan a su sexualidad porque las hormonas cumplen su papel, ¿no? La época de la pubertad, cuando sale el vello púbico, eso. Eso, pero ya tienes capacidad reproductiva ahí. Pero la pubertad ahora forma parte de la adolescencia. ¿Okay? Y la adolescencia ya no termina a los 18 o 20, sino a los 25 años. Porque a esa edad se termina de formar y de madurar el lóbulo frontal, que es lo que te hace tomar decisiones responsables y ser crítico. Por eso se llama adolescencia, porque uno adolece del criterio suficiente para tomar, o sea, no decisiones. Exacto, de decisiones. Y muchas veces toma decisiones arriesgadas porque no piensa en las consecuencias. El nivel de discriminación baja. ¿Okay? Lo mismo que pasa en política. O sea, ahora vamos a hablar, por supuesto, es un programa de política generalmente o de actualidad. Vamos a hablar cómo el sexo y la política o cómo los actores políticos y su vida sexual es relevante. Es relevante porque al final afecta su desempeño, ¿no? Exacto. Una persona pues, que no es feliz en ese ámbito puede ser un poco amargada quizá, o puede no estar, no sé, tú eres el experto. No, más que nada puede aprender a seguir las pautas. Si una oveja se tira como un adolescente, las demás ovejas se van a tirar. Por el mismo, es el efecto Van Magen, ¿no? Vamos a conversar con eso en detalle, pero quería retroceder Vamos a volver al tema. Sí. Entonces, el adolescente en su casa no le hablan de placer. ¿Qué es lo que quiere saber? Claro. ¿Qué hace? ¿Va al internet? ¿Va a las películas? ¿O va con sus amigos que saben menos que ellos? Perdón. Entonces, cuando empieza a hablar, empieza a formar ideas
Hay toda una teoría. Pero el tema de la culpa también, ¿no? O sea, porque como no le han contado todo esto bien, y siente placer, pero a la vez está juzgado o hay mucha crítica. No, la culpa viene por otro lado. Ahora te explico lo de la culpa. Él no tiene la información y la quiere saber. Y el papá nunca le va a hablar del placer. Ni siquiera va a reconocer que la masturbación es saludable. Más bien se preocupa porque se masturba todos los días. Y es normal. Es una frecuencia alta de masturbación en esa edad, porque son los picos más altos. Sí. Pero el adolescente busca la información en ese lugar. Ese lugar va internalizándolo en la cabeza y va guardando un archivo de información que llamamos memes, pero una teoría memética científica de un experto que se llama Richard Dawkins, que escribió un libro que se llama El gen egoísta. Con esa teoría te demuestra que los pensamientos y las ideas te hacen formar actitudes y posturas, y va conformando tu sexualidad en este aspecto. Y tú eso todo lo guardas. Ves el porno, te identificas con el actor. Ver porno es tomarte un shot de dopamina. Así. Sí. Las imágenes, ¿no? Antiguamente habían las revistas pornográficas. Claro. ¿no? O sea, siempre ha existido. Siempre ha existido, ¿no? Pero antiguamente, digamos, Playboy, estas revistas eran las maneras en las que uno accedía. Exacto. Pero eran imágenes estáticas. Ahora hay videos. De todo. De todo. Y con mucho acceso. Claro. Y además, si se masturba y es un segundo shot de dopamina, es doble. Y él se va identificando con el personaje, es un modelo. ¿Ya? Y cuando quiere tener actividad sexual, espera ser un actor porno y que su pareja lo sea, inconscientemente. Entonces creas expectativas exageradas que te mostró la pornografía como si fuesen reales. Cuando vas a cumplirlas, no puedes. Y te sientes mal. Te sientes mal y empiezan los problemas sexuales. Porque una cosa es la biología, otra cosa son los límites y otra cosa es lo que puedes realmente hacer, lo que tú crees que tienes que hacer. Entonces esos memes forman creencias erróneas de la sexualidad y del desempeño sexual. Wow. Ahora, regresemos otra vez al tema de estas ideas que uno se hace. Y tú mencionaste una palabra que es, creo que importante, las patologías. Sí. O sea, los problemas, ¿no? ¿Qué problemas se suscitan? Y todos los problemas tienen solución, excepto la muerte, creo yo. Sí. Felizmente. Menciona algunas de las patologías para que la gente que vea este programa diga, uy, caray, eso es lo que yo creo que está pasando, mejor voy a buscar a un especialista. Okay. A ver. Te voy a comentar las más frecuentes en la consulta clínica. Sí. Por ejemplo, problemas de deseo sexual, que son la pareja, uno de los miembros tiene menos deseo que el otro o no tiene deseos. Eso puede ser por causas orgánicas, problemas hormonales, consumo de medicamentos, depresión, enfermedades, pero la mayoría no son por ahí. Son por problemas de pareja, porque no hablan. Falta de comunicación, dices tú, ¿no? Y discordia. Así. O resentimiento, uno está picón por algo, la pareja, ¿no? Está un poco resentida o fastidiada. Exacto. Eso se refleja también en el desempeño sexual. Exactamente. Y eso tiene que ver con cogniciones o pensamientos. Ahí entra la parte psicosexual, ¿no? Pensamientos anticipatorios. Por ejemplo, un hombre que falla una vez, o sea, no tiene erección, me llama la siguiente semana y me dice, tengo difusión eréctil. Y le digo, pero ¿cómo sabes que tiene difusión eréctil? Me dice, porque lo vi en internet, además ya me falló una vez. ¿Y se preocupa? Y me dice, la próxima vez voy a volver a fallar, y la otra también. Y yo le digo, por ejemplo, cuando lavas un plato, lo rompes, ¿has roto un plato? Me dice, sí. Y al día siguiente rompiste otro y al otro también. Cada vez que lavas platos lo rompes, no. Es lo mismo, entonces no te va a pasar. Claro. Es un tema de actitud, ¿no? De actitud o de tema de mental. Cambiar esos pensamientos, modificarlos. Es mental, ¿no? Entonces. Es mental. Claro. Y más son mentales que orgánicas las causas. Otro problema es la frecuencia. Uno quiere más frecuencia que el otro. Claro. Entonces hay que llegar a acuerdos. Si uno quiere 2 veces por semana, el otro quiere 1, entonces, bueno, hay que hacer... Se negocia, pues, ¿no? Se negocia. Claro. Pero se negocia también la actividad que hay que hacer. Porque el sexo no es solamente coito. Claro, es verdad. Entonces ella puede decirle, bueno, la vez que yo elijo una salida romántica, irnos a un hotel, ir a una sesión de masajes, otras cosas que no necesariamente impliquen penetración. El cambio de escenario ayuda.
O sea, el Mucho. factor novedad, es decir, siempre en el mismo cuarto, siempre, ¿no?, los mismos hábitos, de repente un viaje, ¿no?, una salida, como tú dices, a un lugar inusual, ¿no? Exactamente. Puede ser lo más interesante. Las fantasías también. La gente tiene fantasías sexuales y en mis redes yo tengo preguntas anónimas porque a la gente le da miedo, le da vergüenza preguntar porque sigue siendo tabú hasta en, Sigue siendo, mis claro. redes. Entonces me preguntan, fantaseé con mi cuñada. Ujú. ¿Eso es ser infiel? ¿O es algo malo? Me Eso siento pasa culpable. mucho, pregunto yo. Fantasear con los parientes. Sí, Sí. con tías, con primas, con amigas, con cuñadas, con la Sí. suegra incluso. Ah, Pero la fantasía Es no es fantasía, real, es fantasía. ajá. Pero habrá gente que querrá convertir la fantasía en la realidad, ¿o no? Si lo haces, ya deja de ser fantasía. Claro. Se convierte en un hecho. Pero las fantasías generan culpa. Mm. Y esa culpa disminuye también el deseo y la frecuencia. Ya. Regresemos al tema de las patologías Sí. y el tema, digamos, que preocuparía. Esto no es terrorismo sexual. O sea, No. hablemos primero del placer, de lo bueno que es estar bien informado, de abordar el tema de la sexualidad de una manera amable, ¿no? Exacto. Sana, ¿no? Y segura, en un Y ambiente divertida, seguro. y divertida, Es lúdica. ¿no? O sea, no es un chambón, no es un trabajo que vas a hacer. Claro. Vas no, a hay gente pasarla bien, a divertirte. Claro, ¿no? claro. Es un tema también de concepto, o sea, de una idea. Es una idea. Lo que pasa es que esa idea está internalizada por muchas mujeres que les dicen, las mamás, tienes que cumplir porque es tu esposo. Y si tu esposo quiere, tú tienes que hacerlo. Y se le van las ganas. Obvio. Además, puede no tener ganas antes y tiene que hacerlo obligada. Entonces, una parte muy importante de la sexualidad es el consenso. Estar de acuerdo en lo que se va a hacer, porque todo es normal. Ya. Siempre y cuando no haga daño, no sea violento, no humille a la pareja. El tema del poder. Es un juego de poder también el sexo. Sí. Cuéntanos un poco, porque este es un programa sobre el poder, sobre cómo se maneja el poder, cómo uno detente el poder, cómo lo pierde, cómo lo recupera. La política es eso. Eso ¿Podemos se hacer da un mucho. paralelismo? Sí. Eso se da mucho en el juego del BDSM, que es una variante sexual. Ya. Una patología, por ejemplo, es el sadismo y el masoquismo. Ya. Y el BDSM es el bondage, dominación, sumisión, sadomasoquismo. Es la película de Las 50 sombras de Grey. Ya. Eso no es una patología, no es una alteración. Eso es una variante sexual donde hay un juego con consentimiento, con reglas fijas, acordadas de antemano y que te sacan de la rutina, del aburrimiento. Que te venden y que te amarren y eso. Sí, claro, el chivaru, que saben cómo amarrarte con sogas que no producen daño, vendarte los ojos. Nadie va a censurar los contenidos en este canal porque yo soy el dueño de este canal y No. vamos a pasar este tipo de programas todo el día. Que nadie los quiere pasar en otros canales, la verdad. Ni públicos ni privados. Bueno, ahora este es el canal de la cultura, ¿no? El arte, ¿no? El pensamiento crítico y el sexo. ¿Qué te Sí, parece? Me parece excelente. Porque son temas que no se quieren hablar. Y cuando tú los hablas y te vas a otras áreas, como la de educación sexual integral u otras, ¿no? Ahí mismo te censuran. Pero además te es un bloquean. abordaje un poco aburrido, por ahí un poco, como dices tú, muy ceremonioso, muy serio. Acá están las enfermedades sexuales, Sí. acá están los castigos, un poco, no sé, poco atractivo. Claro, ¿no? O sea, además es te como- hablan de sífilis, gonorrea. Yo te estoy hablando de problemas sexuales que también afectan y hacen sufrir a la pareja. Claro, claro. Y hay casos, por ejemplo, de gente, lo he visto yo muy de cerca, gente muy homofóbica o que dice, no, este es así, que finalmente se termina obsesionando, dice, no, este es así, es así. En el fondo, cuéntanos, eso también, en el fondo, ese ultra homofóbico tiene un problema, ¿o no? Por supuesto. A ver, cuéntanos eso un sí, poquito. la homosexualidad no es una patología. Desde el año 1990 se retiró de las patologías. Ujú. Antes era impensable que una conducta como tal era una aberración. En 1960, 50, un Eso no lo es homosexual más. era marginado. Eso cambió. Eso estaba fuera de la ventana de Overton y se metió dentro. Porque la ventana es dinámica y ahora todo el mundo acepta. Hay mucho más flexibilidad en ese aspecto. Flexibilidad. ¿No? Entonces, eso se aprovechó mucho porque a eso se metió después la ideología de género. La aceptación de la
ideología en pequeños, por ejemplo, en niños. Pero me ha pasado, o sea, he visto incluso en películas, uno puede ver que el más homofóbico de todos, en el fondo, es el más homosexual de todos. Exacto. Generalmente eso es lo que pasa, ¿no? O sea, yo te digo, no solamente en Hollywood, en las películas, sino en la vida real. Tú dices, oye, este tipo qué raro, es tan pro familia, tan esto. Hay algo raro aquí, ¿no? Algo huele raro. Puede ser que le tenga miedo a ser homosexual. ¿Se puede tener miedo a...? Sí, claro. Puedes tener miedo, ¿no? Pero el homófobo es una patología porque es un odio irracional por una conducta que está dentro de las variantes sexuales. O sea, la homosexualidad no es una orientación, es una preferencia, es un gusto por personas de tu mismo sexo o de ambos sexos. Y la bisexualidad y la experimentación, porque hay mucha gente que ha tenido todo tipo de experiencias, pero eso no lo ha definido finalmente en una categoría o ha cambiado de repente un tiempo y se ha comportado. Creo que el caso más popular es el de Jaime Bailey, ¿no? Que hizo de esto una novela y luego una película, claro, y luego varios libros más. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, ese tema es que está relacionado con el patrón sexual. Nosotros vamos desarrollando nuestra sexualidad desde que somos niños. En la niñez, en la adolescencia y después cuando pasas los 25 años. Para etiquetarte como una persona homosexual o bisexual, tiene que pasar un periodo de 5 años con la misma conducta. Exclusivamente homo o exclusivamente bisexual. Pero si tú estuviste preso en la cárcel, tuviste relaciones con hombres, jugaste con tus primos a masturbarse juntos, por ejemplo, se estaban estimulando entre hombres, tuviste una actividad sexual en un campamento. Pasa mucho en el ejército cuando los americanos mandan a sus marines que no tienen contacto con nadie en meses, hay veces que se dan relaciones homosexuales. Eso se considera experiencia. Como en los colegios o en las universidades. Son juegos. Es que la adolescencia además... Aquí Roger me está preguntando, ¿no? Sí. La adolescencia además es ensayo... Estaba preocupado, no te preocupes, Roger. No te preocupes. Es ensayo de error. Entonces es una práctica, un aprendizaje a través del ensayo y del error. Mira, el tiempo vuela, tenemos más invitados, pero esto es un aperitivo a todo lo que podremos conversar. Te prometo, Pedro, en más programas aquí en Neo TV, el canal 41 de Movistar, un canal que tiene un compromiso, otra vez, con la información, el arte, la cultura y el sexo, y para lo cual te comprometo públicamente para que le digas a nuestra audiencia que vas a estar de vuelta aquí. Nosotros estamos construyendo nuestro nuevo estudio de televisión, que muy pronto lo vamos a estrenar. Te invito desde ya para el estreno y para poder tener estas charlas, estas conversaciones con mucha más frecuencia. Hay muchos temas de los cuales podemos hablar para ilustrar a la audiencia, para ayudarlos y darles tus contactos, por supuesto, también por si te quieren contactar directamente hasta que hagamos el siguiente programa. Claro que sí, a través de Sexólogo Rondón en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las redes. Y la próxima vez vamos a profundizar un solo tema, o dos, o tres, pero quedándonos un poquito más para poder desarrollarlo bien. Nos comprometemos a hablar. Esto ha sido un paneo, una mirada desde el cielo de todos estos temas para invitarlos a ustedes a que nos sigan y a que nos sigan en las redes sociales, a que compartan la información de este canal y para que pasen la voz a sus familiares, amigos, pareja, ¿no? Exacto. Para que vean el programa, para que vean el canal. Y con los hijos también, porque hay temas que los adolescentes deberían estar. Este canal está hecho para toda la familia, para que se pueda estar la tele prendida todo el día en la casa, en la sala, en el dormitorio, y que la vean papás, mamás, abuelita, y todos puedan conversar sobre las temáticas que desarrollamos acá con personas como tú. Muchísimas gracias por la invitación. A ti un placer. Estoy feliz de que estés acá. Nos han quedado cortos los minutos para esta primera conversación, pero me comprometo con mi audiencia a tenerte muy pronto aquí con nosotros nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa brevísima y volvemos.